Como siempre, como ya es tradicional acá en Gerentes 360, empezamos con las 5 principales noticias que debe tener en cuenta un empresario, un emprendedor y un miembro de la alta gerencia. Así es, Andrés. Y bueno, arrancamos con el tema de Joe Biden, cuya posesión transcurrió sin novedades y sin las manifestaciones que se esperaban en contra del nuevo mandatario. La ceremonia contó con poco público, pues a raíz de la situación del COVID-19 y obviamente por temas de seguridad frente a lo que había pasado en el Capitolio hace unas semanas. Durante la ceremonia, el nuevo presidente llamó a la unidad de los Estados Unidos, que en los últimos años venía presentando una fuerte polarización a favor y en contra del expresidente Trump. Ese mismo día, el presidente Biden firmó 17 leyes que reversaban políticas de su predecesor, principalmente en temas ambientales, de inmigración y de manejo de la pandemia. En la sección de la noticia de la semana de Gerentes 360 más adelante, vamos a analizar con más profundidad los primeros días de esta presidencia y los cambios que está impulsando con sus leyes. En los últimos días, las aerolíneas han reportado varias noticias. Para empezar, United Airlines reportó pérdidas por 7.100 millones de dólares en 2020, transportando 58 millones de pasajeros, lo que es una disminución del 64% frente a lo que transportó en 2019. La firma de datos de aviación OAG informó de bajas en los vuelos en diferentes países en 2020, incluyendo China con un 12%, Singapur con el 88%, Reino Unido con el 87% y Alemania con el 84%. Además, informaron que en Europa esta cifra fue alrededor del 92%. Por otro lado, la aerolínea LATAM ha solicitado una nueva prórroga ante un juez de quiebras en Estados Unidos para presentar su plan de reestructuración. Esta fecha estaba para el 22 de marzo de 2021 y ahora solicitan que se mueva para el 30 de junio de 2021. Finalmente, Iberia adquirió a Air Europa por 603 millones de dólares, la mitad del precio inicialmente pactado cuando empezó hace un año este proceso de compra. Bueno, y el Foro Económico Mundial, que inicia hoy sesiones virtuales, publicó hace unos días su tradicional informe de riesgos globales. Entre los principales riesgos que el mundo deberá enfrentar en los próximos 10 años, el informe menciona a la pandemia, la crisis económica, el cambio climático y los desastres naturales. Estas amenazas tienen el potencial de derivar en 22 riesgos en total, entre los cuales se destacan el fracaso de la acción climática, la propagación de enfermedades infecciosas, una crisis de liquidez, la erosión de la cohesión social, la pérdida de la biodiversidad, el incremento de la deuda mundial, los encierros prolongados, las variaciones extremas en el clima y el daño al medio ambiente humano. Continuamos con varias noticias desde América Latina. Para empezar, y según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en 2020 las importaciones realizadas desde América Latina disminuyeron el 20%, llegando a los indicadores más bajos desde el año 2008. En las exportaciones, la disminución fue del 13%. En ese mismo informe se da cuenta que se dieron indicadores positivos en medio de la pandemia por el COVID-19, como un crecimiento del 157% en el comercio electrónico y 62% en la educación virtual y a distancia. Por otro lado, un informe de Transactional Track Record indica que en la región las fusiones y adquisiciones disminuyeron en el año 2020 en un 10%. Finalizo esta noticia con una encuesta realizada por la firma Ipsos a finales de 2020 a personas mayores de edad en 28 países del mundo, varios de ellos latinoamericanos, donde buscan medir el espíritu emprendedor. El primer lugar lo ocupó Colombia con un indicador del 61%, seguido de Sudáfrica con el 56%, Perú con el 55%, Arabia Saudita con el 54% y México con el 53%. Posteriormente, en la región se destacan Chile con el 48% y Argentina y Brasil cada uno con el 35%. Cabe la pena destacar que Estados Unidos solo logró un 30% en esta encuesta. Como es tradicional en Gerentes 360 y para finalizar nuestra sección de noticias, vamos a hablar de mercados, que esta semana inician al alza y según los analistas se debe principalmente a dos factores. Primero, por alzas que han estado teniendo las acciones del sector de la tecnología
y segundo, por los avances que pueda tener el plan del presidente Joe Biden con el Congreso de los Estados Unidos para aprobar un nuevo estímulo económico que ayude a afrontar la pandemia por 1.9 billones de dólares. Sin embargo, los mismos analistas prenden una voz de cautela, pues el comportamiento del mercado en las últimas semanas se asemeja mucho al de uno en medio de una burbuja. Y esas Y fueron las bueno, 5 principales noticias de la semana. así es, Juan.